La disposición transitoria quinta de la ley dispuso que el Ministerio de Agricultura y Ganadería genere un instructivo para normar el procedimiento sancionatorio en torno a las infracciones previstas en la ley y reglamento. Es a partir de eso que se emite el Acuerdo Ministerial 055 del 6 de septiembre de 2024, donde se genera justamente una especie de norma adjetiva, procedimental, para guiar a las unidades y a los diferentes actores en torno a cómo se van a sustanciar estos procesos sancionatorios. El instructivo, sin embargo, no contiene un catálogo de infracciones, porque en virtud del principio de reserva de ley, estas únicamente pueden ser previstas en aquella normativa, la ley y su reglamento. Es por ello que el Ministerio se ve impedido de generar nuevos tipos o nuevas infracciones administrativas y únicamente nos vamos a remitir a aquellas previstas en este instrumento. ¿Cuál es la lógica que conserva este instructivo? Por una parte, reconoce los principios y derechos previstos en la Constitución y el Código Orgánico Administrativo en torno a la forma en la que se deben sustanciar los procesos, con énfasis en derechos como el derecho a la defensa, la tutela administrativa efectiva y demás. En torno a los actores se establece, por una parte, a una unidad instructora, que son las direcciones distritales que deben ejercer esta función en cada una de sus jurisdicciones, y por otro lado, un tribunal decisor. Este tribunal está integrado por 3 unidades de la cartera. Por un lado está la Subsecretaría de Producción Pecuaria, que la preside, está la Dirección de Fortalecimiento de Producción Pecuaria y por último la Subsecretaría de Comercialización Agropecuaria. Se decidió que sean 3 unidades porque justamente la idea es que por las características técnicas que tiene la producción de leche, puedan complementarse en torno a los criterios y tomar una decisión debidamente motivada para que la sanción pueda ser abarcada a partir de las diferentes aristas que analizan y que son del ámbito de competencia de cada una de estas unidades. Es eso porque se tomó la decisión de que sea un tribunal. Un poco para entender la lógica de cuál es la función del tribunal y cuál es la función de la unidad instructora. Sirve hacer una especie de símil con Fiscalía y los tribunales penales. Fiscalía, al igual que la unidad instructora, es decir, las direcciones distritales, están llamadas a generar un proceso investigativo a partir del cual recopilen elementos de convicción para hacerse un criterio si existe o no una infracción. Y estos elementos y opiniones serán plasmadas en un informe final, un dictamen final que después será elevado al tribunal, quien decidirá justamente a la luz de las pruebas si existe una infracción. Entonces eso es un poco la lógica. Ahora, en torno al procedimiento en sí, existen 2 grandes fases. La primera es una fase preprocedimental y el otra es la fase procedimental propiamente dicha. En la fase preprocedimental existe la posibilidad de dictar medidas provisionales de protección. Estas pueden ser dictadas desde la administración, como el secuestro, retención, clausura. Sin embargo, existen 3 medidas que únicamente pueden ser generadas a partir de una orden de un juez de contravención. Estas son la prohibición de salir del país, el allanamiento de domicilio y por último el acceso a datos personales. En caso de que la administración requiera una de estas 3 medidas, pues necesita solicitarla al juez de contravenciones y el administrado puede apelarlo perfectamente en sede judicial. El resto de medidas, las que son dictadas por la administración, pues se pueden apelar en sede administrativa. Ahora, para dictar medidas o solicitar medidas se tienen que cumplir 3 criterios fundamentales. Tiene que demostrar que la medida es urgente, que la medida es proporcional y necesaria y que la medida es motivada en algo verosímil. ¿A qué me refiero con cada uno de estos aspectos? En primer lugar, que exista justamente una urgencia es que existe un riesgo inminente contra ese elemento probatorio que hace necesario que la administración actúe para no perderlo. En torno a la proporcionalidad se refiere a que la medida adoptada por la administración sea la menos gravosa en comparación a otras medidas. Es decir, la administración siempre tiene que buscar que la medida asumida sea la que menos daño le genere al administrado. Esa es un poco la proporcionalidad. Y por último, el tema de la verisimilitud se refiere a que haya criterios o hechos razonables que le permitan dar credibilidad a la narración por la cual la administración va a tomar su decisión. La fase procedimental es igual a la que está prevista en el Código Orgánico Administrativo. Este inicia con un acto de inicio del procedimiento administrativo sancionador, el cual debe ser notificado a los presuntos infractores, quienes cuentan con el término de 10 días para dar contestación. Una vez han dado contestación, la unidad instructora apertura un término de prueba
que no puede ser mayor al tiempo de un mes, y tras ello se emitirá un dictamen donde justamente se recopilará todos los elementos probatorios, criterios que ha generado la administración y que han aportado los administrados. Este dictamen es fundamental, pues esta es la pieza un poco procesal que será elevada al tribunal decisor, quien justamente desde que fenece el término de prueba cuenta con un mes para dictar o resolver el procedimiento sancionador. Ahora, el tema de la caducidad de la potestad sancionadora ya iniciada la fase procedimental es 2 meses, pero estos 2 meses se cuentan desde que finalizó el tiempo que contaba el tribunal decisor para resolver el caso. Transcurridos esos 2 meses, caduca la potestad sancionadora y es justamente deber de la administración declararla de oficio y dejar abajo pues todo el procedimiento. Esto, sin embargo, no evita que la administración pueda generar una nueva investigación y un nuevo proceso administrativo sancionador, siempre y cuando no haya prescrito los tiempos de la sanción o justamente prescrito o caducado ya la potestad sancionadora a la luz de los términos previstos en el COA. Hay 2 cosas adicionales que hay que considerar, que es fundamental que en caso de que exista una contradicción entre el instructivo y el Código Orgánico Administrativo, siempre va a prevalecer el Código Orgánico Administrativo por jerarquía normativa. Y así también se establece en las disposiciones generales del instructivo. De manera adicional, en una transitoria se ha establecido que va a existir un procesamiento escalonado de las infracciones. En primer lugar, desde la suscripción del instructivo, las direcciones distritales están facultadas para investigar todas las infracciones que son consideradas como muy graves. Esto es desde el 6 de septiembre de 2024. 30 días después de esa fecha, pues se podrán ya investigar las infracciones graves. Y 60 días después de esa fecha, es decir, el 6 de noviembre de este año, pues ya se podrán sancionar todas las infracciones. Existe, sin embargo, una excepcionalidad, y es que si a criterio de la distrital existe alguna infracción que es muy gravosa o que resulta fundamental funcionar para regular el sector justamente de la producción y comercialización de la leche, pues lo puede hacer sin atender esos tiempos. Pero justamente se pretende hacerlo de manera escalonada conforme a la transitoria para permitir que no haya una congestión de trámites administrativos que termine por generar caducidades o temas adicionales que después puedan ser controvertidos en sede contenciosa administrativa, por ejemplo. La Coordinación General de Asesoría Jurídica siempre está presta a colaborar con el resto de unidades en torno a las dudas que tengan en torno a la aplicación de normas. Es justamente esa su misión como una unidad asesora. Sin embargo, hay que recordar que las direcciones distritales, como unidades desconcentradas y justamente que mantienen una serie de delegaciones por parte del señor ministro, cuentan con sus equipos jurídicos, con sus responsables de gestión de asesoría jurídica, que son justamente los llamados a brindar la asesoría necesaria para que puedan fungir como unidades de instructores. Pero en caso de requerir algún tipo de asesoría derivada de dudas en torno a la interpretación o aplicación de la norma, pues perfectamente se puede llevar una consulta a la Coordinación de Asesoría Jurídica. El nuevo Ecuador resuelve.